con Dios. Y la porción de las Sagradas Escrituras inician diciendo: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. No de sus huesos y ni uno solo de ellos se le quebrará. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye, los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos serán quebrantados. Y ahí termina la porción de la palabra que vamos a comentar hoy. Y realmente es emocionante ver cómo David había experimentado de manera muy particular esas cualidades de Dios y está bien ubicado, ¿verdad? Está muy bien ubicado porque imagínese usted, tal vez a David, después de haber hecho lo que hizo, ¿verdad? Algo que pues, ha puesto a muchos a pensar, ¿verdad? Si lo que hizo estuvo bien o no, si fue pecado o no, ¿verdad? Hacerse loco. Pero él librado de la muerte, literal y absolutamente. Y llega a esta cueva, imagínenlo usted, en aquella escena donde algunos hombres frustrados, perseguidos, con muchos problemas económicos, con mucho dolor en su corazón, ¿verdad? Y rechazados, llega y empieza a describirles esto. Imagínense lo que puede haber despertado el Salmo en los corazones de estos amigos. Aquí dejo abierta entonces la... Sí, miren, es interesante. Hay que recordar que la palabra salmo viene del hebreo tehilín y literalmente significa alabanza. Y una de las cosas que no esconden los 150 salmos es la condición humana que se ve reflejada a través de David y otros autores que escribieron un par de salmos en el texto. Es decir, no estamos hablando de un libro de perfección, sino más bien en medio de la imperfección humana, en medio del miedo, en medio de la congoja, en medio de la tribulación, el salmista toma una decisión. Es decir, a pesar de las circunstancias complejas de la vida, yo decido alabar al Señor porque Él es mi sustentador, porque es mi pastor, porque es mi consolador, porque entiende mis aflicciones, y sobre esa base se escriben poéticamente los libros de los salmos en 5 grandes categorías. Y en medio de este salmo, capítulo 34, que es un salmo bellísimo, por cierto, literariamente es un acróstico, que significa eso, que cada salmo inicia con una letra del alfabeto hebreo y luego le siguen 2 textos para complementar esa expresión poética tan bella. Tiene para mí 2 premisas fundamentales. 1, la invitación de parte del salmista a alabar a Dios como pueblo, y en segundo lugar, Dios bendice a aquellos que son rectos de corazón. Habiendo puesto en contexto, a mí me parece que hay mucho que decir sobre la base de este texto, mis queridos amigos. A mí me llama muchísimo la atención justamente la invitación que le está haciendo el pueblo de alabar, y la palabra que le puse foco fue que estará continuo en mi boca. Recuerdo una experiencia que tuve hace poco con una mamá y su hijo, en los cuales estábamos conversando y entre ellas preguntábamos cómo estaba su lectura bíblica y demás, su devocional en casa. Y recuerdo que una de las respuestas fue: pero mire, Luca, tengo que hacerlo todos los días. Y fue como... me sorprendió en ese momento y también pude yo verificar en mi corazón cómo estaba con esto. Estaba alabando a Dios continuamente, todos los días. Y cuando hablamos de todos los días, tampoco hablamos de un tiempo tal vez en específico, sino en todo momento. Recuerdo que una vez vi lo que era la oración para los primeros cristianos y demás, y lo comparaban con el respirar. Comparaban con las 2 formas de respirar profundo y el respirar que uno no se da cuenta. Y dice, la oración para nosotros debería ser de esas 2 formas. Sentarnos, tomarnos el tiempo de una respiración profunda, una oración profunda,
pero también debería ser en todo el momento de nuestra vida. En todo momento tener la alabanza, la petición hacia nuestro Señor. Y eso fue algo que me retó muchísimo del texto que acabamos de leer. Y sumando a todo lo que estamos hablando, creo que una de las cosas que vemos aquí, que las expresa David, es la fragilidad, ¿verdad? Él expresa su fragilidad. Y eso tiene que ver con el tema que estamos desarrollando, que realmente tenemos que ser conscientes, aunque a veces nos creamos Superman, es que realmente el hombre es frágil. No sé cuántas veces menciona aquí el tema de los huesos, ¿verdad? Y es porque para los antiguos, cuando escribieron esto, la ruptura de un hueso, la fractura era algo como que realmente expresaba cuán frágil es el cuerpo de un ser humano. Entonces, cuando él habla de no será quebrantado, lo relaciona a esta relación, ¿verdad? Como decía Luca, esa relación diaria que David reconoce necesaria porque aquí está reflexionando de algo que ya le pasó, ¿verdad? Él está haciendo un recuento de cómo él había hecho esto y si usted lee, puede buscar los paralelos en los libros de Samuel donde relatan esta parte y él reconoce cuán frágil es y cuánta necesidad tiene de Dios y qué bueno es Dios en su respuesta, ¿verdad? Cómo Dios responde cuando el hombre está afligido, cuando el hombre está consciente de esa oración o de ese clamor que debe estar en nuestra boca. ¿Cómo es que Dios responde? Dios no es un Dios que se hace el difícil. David lo dice, o sea, David reconoce que es un Dios que disciplina cuando es necesario, que es un Dios que hace justicia cuando es lo correcto, pero también es un Dios que está cercano al contrito de corazón, aquel que expresa su fragilidad y la reconoce. De hecho, 1 Samuel capítulo 21, el contexto, ¿verdad? Donde se da precisamente la persecución de Abimelech. Y pensando lo que dice usted, Evelyn, yo quisiera reflexionar junto con todos mis amigos, porque una de las cosas maravillosas de los salmos, que posteriormente han servido no solo como literatura, sino también para poder entender el alma del ser humano en relación a su fragilidad, es que la composición de un salmo, y por cierto, yo le invito a que usted también pueda escribir su salmo a modo de oración, parte por una declaración. La primera declaración es comprender quién es Dios. Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es nuestro pastor y todas las cualidades o atributos de Dios. Pero en segundo lugar viene la fragilidad del salmista o la fragilidad que usted puede tener o que yo puedo tener ante las diferentes circunstancias provocadas por el ser humano, ante el abandono de padre y madre. Y termina el Salmo haciendo una bendición nuevamente por los atributos de Dios porque Él es el que responde particularmente a las peticiones de nuestro corazón. Y esto, creo yo, Asdrúbal, es sumamente importante porque se conecta con nuestra condición humana. Y la condición que todos tenemos en el sentido no solo de humanidad, sino la condición en la que nos encontramos hoy. Así es. Y yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál pueda ser tu circunstancia hoy. Si hay momentos en los que has estado experimentando mucha soledad, tal vez algún tipo de rechazo, o simple y llanamente te encuentras como los que estaban en Adulam, ¿verdad? Sin recurso económico, sin oportunidad de salir adelante, sin esperanza. ¡Hey! ¿Qué tal si dirigimos nuestra mirada al cielo y entendemos que Dios ha estado con nosotros, así como lo está planteando David, ¿verdad? Y nos recuerda, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Quiero dejar aquí, porque me está pidiendo la mano. Sí. Está levantando la mano. No, lo estuve, en lo que estuvieron platicando justamente, algo vino a mi mente y es que nuestra condición humana realmente, en todos los sentidos en los que estemos, se ve clara cuando nosotros nos tomamos el tiempo de meditar en justamente los atributos de Dios. Muchas veces estamos tan encegados en nuestra propia vida que no vemos en qué estamos mal. Aquí David nos está haciendo reflexionar. Yo me imagino que cuando él habla aquí también que nuestra boca esté lejos del engaño, cuando él acababa de justamente engañar a alguien, lo está haciendo reflexionar la misma meditación acerca de quién es Dios y de haberlo alabado. Y creo que esa es la única forma en que realmente podemos transformar nuestros corazones cuando meditamos más en Él y Él nos ayuda a vernos. Y si me lo permiten, hay un detalle muy rico en la literatura de los Salmos, porque dentro de los Salmos hay mucho de lo que compete a la literatura sapiencial. Y eso implica que usted y yo tenemos que tomar una decisión para seguir los caminos de Dios o para seguir los atributos de Dios para poder solventar cualquier problema o cualquier tribulación. De suyo, el salmista, si usted se da cuenta, toma una decisión de alabar a Dios a pesar de las circunstancias de persecución. El salmista toma una decisión de bendecir a Dios a pesar de que es perseguido por Saúl o está a punto de experimentar la muerte. ¿Qué implica eso? Que no solo alabamos a Dios, no solo
reconocemos nuestra fragilidad humana, sino que en medio de eso, a pesar de la prueba, tribulación, dolor, congoja o fragilidad, hemos de tomar una decisión para cambiar nuestro modelo de vida o estilo de vida sobre la base de quién es Dios. Lo digo porque particularmente el Salmo nos enseña del verso 11 al verso 22 que aquellos que alaban al Señor tienen que tener una actitud recta, y esa actitud recta se da particularmente con seguir las instrucciones acerca de la reverencia o el temor al Señor, llevar una vida pacífica, también dejar de lado el mal y el engaño, verso 13, o el verso 14, seguir el bien, y termina particularmente toda esta escena diciendo que debemos bendecir a Dios en medio de las circunstancias difíciles. ¿Qué significa esto? Posiblemente, yo no sé, por lo que usted está pasando o por lo que yo he pasado. Posiblemente algunos han experimentado, por ejemplo, el abandono de su padre o el abandono de su mamá. Sin embargo, a la luz del salmista, sin negar el dolor de lo que haya producido eso, él toma una decisión, como también nosotros queremos invitarle a tomar una decisión para que experimente el consuelo de Dios, el poder de Dios en su vida para transformar y para llenar ese vacío en su alma. Después de lo que acaba de decir Gonzalo, no tengo mucho que decir, Solo hay que pero decir queremos invitarle a que ponga atención a todo lo que dijo. No, sí, la verdad que lo que estás diciendo y lo que estás planteando, Gonzalo, es realmente fundamental, porque estás hablando de lo condicional del Salmo y de las promesas del Señor, y eso es importante, porque muchas veces podríamos creer que no, que tenemos derecho y que, ¿verdad? Y exigirle a Dios que aparezca, que haga esto, otro y demás. Cuando realmente Dios nos está diciendo, y enfatizo el verso 14, ¿verdad? Ya lo decías entre líneas, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Y es entonces el verso 15 que corona este concepto. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto es importante porque para nosotros el que es justo es aquel que ha dado, el que ha recibido el acto sacrificial de Jesús y recibe la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Eso qué significa? Que nos hemos apartado del mal. El mismo Salmo lo aclara, ¿verdad? Que estamos buscando ser manso de corazón. No estoy hablando de ser alguien que soporta la maldad de otro y simplemente se calla y se queda sin nada, de brazos cruzados. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquel que es manso porque podría hacer mucho daño, aquel que podría tener mucha autoridad y en lugar de cobrar la justicia por sus manos para tomar venganza o tomar otro tipo de iniciativa, es aquel que depende de Dios y busca a Dios y en él encuentra su fortaleza, su refugio, su aliento. Y es entonces que puede encontrar y tener acceso a toda esta riqueza que Dios presenta. Pero yo sí quiero, para cerrar mi comentario y dejar el micrófono abierto, destacar la dependencia que tenía David. La dependencia, porque David, o sea, acababa de hacer lo que hizo, llega con estos hombres y en lugar de decir, miren, vieran lo que hice, hagamos el mismo truco, miren, a partir de ahorita... ¿Cómo me salvé? Sí, exactamente, ahora vamos a hacer la mara de los locos, yo qué sé. O sea, no. Llega a hablarle de Dios, llega a hablarle de lo que Dios había hecho en su vida, toda su historia, pues, ¿verdad? Y encima de todo llega a comentarles, a invitarles, en pocas palabras, ¿verdad? A buscar la paz, a apartarse, a ser hombres que dependieran de Dios de otra manera. Ahora, nosotros si quisiéramos dejar en claro, hay esperanza para todos nosotros. En medio del momento en el que nos encontramos, y si aún no hemos tomado la decisión de ir a los pies de Jesús, este puede ser el día. Pero seamos realistas, en Dios hay esperanza. Fuera de Él, la esperanza se agota, la esperanza se desvanece. ¿No es así, amigos? Sí, y hay algo que nosotros, y bueno, una vez he aprendido a las malas, creo que como todos, que realmente nuestra espiritualidad se fortalece no precisamente por la falta de las pruebas o tenemos una espiritualidad fuerte porque no tenemos pruebas, sino nos vemos bien fortalecidos cuando estamos justamente en medio de ellas. Y hay algo que siempre me ha llamado la atención, porque cuando nosotros hablamos de cristianismo siempre tendemos a pensar en los no hagan. Y ciertamente hay muchas prohibiciones que nos deja Dios por nuestro bienestar y por nuestra vida acá para llevar. No tomen, no palpen, no digan. Pero yo veo más un cristianismo como lo está hablando aquí David. Hagan, busquen la paz, procuren hacer el bien. Y Jesús realmente cuando estuvo acá en la tierra nos enseñó justamente eso. Está bien apartarnos de hacer unas cosas, pero como cristianos estamos invitados a hacer más cosas. Y creo que a veces perdemos esa perspectiva. Así es.
Yo solo quiero agregar particularmente de que el salmista, y en este caso David, tomó una decisión. ¿Por qué? Porque podría haber renegado en contra de Dios por todas las tribulaciones que había pasado hasta ese momento. Sin embargo, tomó una decisión por quién es Dios y cómo Él ha actuado en su vida. Yo quiero invitarle a usted, querido amigo, querida amiga, a que tome una decisión, aun cuando usted haya experimentado dolor, aun cuando esté pasando por el crisol, aun cuando esté siendo forjado por la prueba y tribulación. Una decisión puntual ¿a qué? A alabar a Dios. Y ¿saben qué? El capítulo 34, yo le invito a que lo pueda leer con mayor profundidad porque nos da 3 categorías de cómo se constituye un verdadero adorador. En primer lugar, buscamos. ¿Y saben por qué buscamos a Dios? Porque particularmente Él escucha a los suyos. ¿Cómo? Particularmente el texto nos enseña que es con temor y reverencia. ¿Qué implica eso? Según el texto bíblico, que debemos tener una vida controlada, una vida separada, una vida activa, una vida pacífica, particularmente libre de temores de lo cotidiano, sino más bien entender que Dios suple eso que le está afectando a su corazón, de fe, no de cobardía, de ánimo renovado y lleno del Espíritu. Y recién ahí, con el propósito de reconocer y alabar a Dios para bendecir. ¿Por qué? Porque ¿en qué se gloria el hombre? Si no es en el Señor. Totalmente. Y ¿sabe qué? Por eso es que queremos invitarlo a lo que David nos invitó. Engrandezcamos a Jehová todos juntos, exaltemos su nombre. Miren, no, como decía un comentarista que estaba escuchando esto, decía, pero no cuando decimos amén, aleluya. No es, o sea, exaltar como es en Apocalipsis, es con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra energía, recordando que Él es quien va a responder cuando lo buscamos. No nos va a librar quizá de todos nuestros problemas, pero sí de todos nuestros temores. Y yo creo que el salmista, esa es la invitación que nos hace hoy, a pesar de la dificultad, el quebranto, el dolor, la fragilidad humana, es levantar nuestra mirada una vez más a aquel que puede responder. Y qué bueno que dice eso, Evelyn, porque yo pensaba cuán necesario es que alguien nos diga en algún momento de nuestra vida para dónde tomar. Porque, digamos, en lo personal, y he notado que en el corazón de muchas personas en nuestra sociedad me he topado con algo parecido, está la tendencia a quedarnos esperando que alguien nos resuelva los problemas. Y nos quedamos esperando que alguien llegue y nos rescate y nos saque adelante, nos dé trabajo, nos cuide, ¿verdad? Y nos saque adelante y nos ayude a restaurar todo. Pero muchas veces no tomamos esa responsabilidad de parte nuestra. Sin embargo, el salmista lo que está diciendo aquí entre líneas es, claman los justos y Dios oye. O sea, se trata de buscar, de disponernos a enfocarnos en Dios y seguramente Dios nos va a escuchar. Qué lindo lo que estás diciendo porque creo que cierra muy bien el comentario que hemos venido haciendo. ¿Sabes por qué? ¿O saben por qué? ¿O saben por qué ustedes, queridos amigos? Porque generalmente el dolor, la prueba y la tribulación muchas veces endurecen nuestro corazón. Y si algo nos enseña el salmista es esto: lo oirán al Señor los que son mansos. Y la promesa es, se alegrarán. ¿Qué tal si comenzamos a cambiar esa actitud como el salmista? El salmista no niega su pecado, su fragilidad, el abandono por ciertos momentos, pero opta por seguir a Dios y su camino, y por medio de esa sapiencia que viene de Dios, entonces escucha la voz de Dios y cambia su actitud de un corazón endurecido, de un corazón que puede odiar por la maldad, a un corazón humilde, amoroso. Y ¿saben qué? La promesa es que usted y nosotros nos alegraremos porque la presencia de Él está en nuestra vida. Y antes de ir finalizando, yo quisiera amarrar 3 versículos para cerrar este primer segmento. Y el primero es, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, el verso 7, y los defiende. Gustad y ved que es bueno. Verso 7. Ahora, el verso 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Oiga esto. Y el verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A mí me maravilla esto porque cuando David escribe aquí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, estoy seguro que de alguna manera David había experimentado, me atrevo a decir, a Jesús, el ángel de Jehová, allá en el Antiguo Testamento, lo había experimentado, no sé si lo reconoció. Estoy haciendo una inferencia teológica, pero había experimentado una protección sobrenatural. Y oiga esto, él por eso viene y dice, los ojos de Dios están sobre los justos. Y por último,
no están solo los ojos, ¿verdad? Lo que está diciendo es Dios está cerca de los que tienen el corazón sensible, hecho pedazos, los quebrantados del corazón, y salva a los contritos de espíritu, al que tenemos molido el espíritu quizá ante las pruebas, después de una necesidad tremenda, después del abandono, después del rechazo, después de una herida horrible. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Dios Todopoderoso. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Hoy queremos invitarle, animarle a que pongamos nuestra mirada en el Señor. A pesar de las cosas que podamos estar viviendo, aunque nos estén tratando de hundir, sentir más distantes de Dios que nunca, Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Dios está cerca. Confiamos en esa promesa. Dios tiene sus ojos atentos a cada uno de nosotros. Y hoy puede ser el día que si nosotros clamamos, si nosotros buscamos de Dios, Él nos responda. ¿Qué tal si hacemos una oración? Yo quisiera invitar a Evelyn que podamos hacer esta oración y pedirle que Dios intervenga de esa manera. Yo quisiera invitarlos a que aún en medio de la dificultad, o si no la tiene, hoy es un buen día para reconocer la necesidad que tenemos de Él. Padre, nos acercamos a ti corriendo, sabiendo que tú eres el que levanta al caído, que tú escuchas al quebrantado y al contrito de espíritu salvas. Señor, queremos unirnos al clamor de David, reconociendo lo bueno que eres y queremos probar de tu bondad una vez más. Señor, hoy presentamos esta dificultad, esa situación compleja o ese temor quizá intangible de algo que creemos que va a suceder. Y lo ponemos delante de ti sabiendo que tú eres quien da respuesta a nuestro dolor más profundo, que tú tienes tus ojos puestos en esta tierra y estás buscando al justo, aquel que busca hacer lo que tú deseas. Padre, nos rendimos un día más sabiendo que es en ti donde está nuestra respuesta y celebraremos, como dice aquí David, oiremos de ti y nos alegraremos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Más allá de nuestras fuerzas, Dios nos da una fuente inagotable que nos permite vencer la dificultad. Con fe en sus promesas, descubramos juntos el poder de la resiliencia. Vaya con Dios. Y empezamos con miedo a no tener suficiente. Cuando el bombardero B-24 de Luis Zamperini cayó en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, solo sobrevivieron 3 de los 11 hombres que iban a bordo. Se subieron a 2 pequeñas balsas salvavidas. Cada balsa estaba equipada con unas pocas provisiones básicas de emergencia, incluyendo algunas tabletas de chocolate llamadas ración D, que se hacían para los militares. Una tableta cuadrada por hombre, por la mañana y por la noche. Sin embargo, durante su primera noche en el mar, mientras 2 hombres dormían, el tercero le invadió el miedo, sucumbió ante el miedo elemental a no tener suficiente. ¿Y sabe lo que pasó? Se comió todas las tabletas. Luis se despertó con el sol, se incorporó y recorrió con los ojos el cielo y el mar en busca de rescatistas. Solo se movían los tiburones. Luis decidió repartir el desayuno, una sola tableta de chocolate. Desató el bolsillo de la balsa y miró dentro. Todo el chocolate había desaparecido. Miró alrededor de las balsas, ni chocolate ni envoltorios. Su mirada se detuvo en Mac. El sargento lo miró de vuelta con ojos muy abiertos y una mirada de culpabilidad. Solo uno de todos ellos tenía la glucosa hasta arriba. Bueno, Luis se dio cuenta de que Mac se había comido todo el chocolate. En el poco tiempo que Luis conocía a Mac, el artillero de cola, le había parecido una persona decente, amigable, rebelde y confiado, hasta el punto de obrar con ligereza. Aquí se le acabó el concepto. Sin embargo, el accidente lo había quebrantado. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. La historia de Luis me recuerda uno de los videos más icónicos de la pandemia. Un sincero ministro le hablaba a su rebaño acerca de vencer el temor. No tengan miedo, el Señor tiene el control, les dijo. Mientras tanto, el cuadro te permitía ver detrás de él cajas sobre cajas de papel higiénico amontonadas en la sala de su casa. Recuerden que este libro está contando parte del tiempo de la pandemia. Así es. Fue una revelación dolorosa para todos y cada uno de nosotros.
El ministro se convirtió de repente en el hombre de todos los días de todos nosotros, hablando de resiliencia y al mismo tiempo luchando para asegurarnos de que tenía suficiente. Cuando se produjo la estampida de papel higiénico, pensé que era una tontería, dice aquí John Eldridge, el autor, ¿verdad? Por Dios, señores, esta no es la batalla de Stalingrado. Tranquilícense, por favor. Luego vi las estanterías vacías del supermercado y me di cuenta que si no me unía al acaparamiento, iba a ser el tipo que usaría bolsas de supermercado y cáscaras de plato. Saquen ustedes. Yo ya vi que algunos nos pasó eso. El acaparamiento de entonces y el atrancón de ahora son síntomas clásicos del comportamiento del superviviente de un trauma. Una catástrofe natural despierta el miedo primario a no tener suficiente. Así que nos aferramos, acaparamos y guardamos. Así que yo ya sé que si alguna vez salgo con Asdrúbal quizás a un campamento y hay circunstancias difíciles, ya sé que me voy a llevar mis propios chocolates porque a comérselos Tenés solo. cara de que te gusta. El autor continúa diciendo, me da vergüenza admitir lo mucho que he estado comprando cosas por internet desde el otoño del 2020. Los paquetes han estado llegando casi a diario. Cuando la pandemia golpeó por primera vez a través de la primavera del año, yo estaba en modo de concentración. Stacy, la esposa de John, y yo nos atrincheramos, dice él, nos centramos en nuestra vida con Dios y ayudamos a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, con el tiempo, mi alma siguió clamando por consuelo, que las cosas volvieran a estar bien. De manera inconsciente, intenté satisfacer esa necesidad comprando cosas. Millones de personas lo hicieron. Dice el autor, compré cosas que me hicieran sentirme bien, que para mí incluían moscas para pescar. Acuérdense que él vive en Colorado, ¿verdad? Y él ahí practica mucho de los ejercicios y hobbies al exterior. Camisas de franela, equipos para acampar, chocolate, binoculares y té verde gourmet. ¿Somos conscientes, amigos, de lo que estamos haciendo con todo este acaparamiento? El miedo que se apoderó de Mac en el accidente del B-24 está operando bajo la superficie de nosotros, aunque yo mismo no me di cuenta hasta ahora. Y yo quiero detener un momentito la lectura, solo para hacer recalcar algo. Digamos, bajo la perspectiva de la lupa del autor, lo que está enfatizando aquí es que, de alguna manera, nos mueven la CIA. Para las circunstancias, los retos. Sálvese quien pueda. Literal. Sí. Y en tiempo de COVID fue muestra. Pero hay características y situaciones históricas en la vida de cada uno que no por fuerza tiene que ser de esta manera. Digamos, yo sé de gente que, por ejemplo, no puede, bueno, incluso yo he pasado por eso, por cierto, a mí me ha sucedido, que no puede ver la alacena vacía o la refri vacía, porque hay una sensación de escasez en el fondo que lo hace sentir mal a uno. Y no me refiero a porque debe estar llena porque sí, es porque si se va vaciando y no tengo para poder comprar, se nos puede mover algo en el fondo de nuestro corazón. Y eso ha sido a veces porque han habido etapas de mucha escasez en la vida de alguien. No sé si te identificas. A mí me ocurrió, yo pasé por un momento de mucha escasez tal vez de pequeño, muy pequeño, y empecé a notar que ya casado, si faltaba alimento en la alacena, mi sensación era de vacío, pues, de que no me iba a alcanzar el chocolate, diría Gonzalo. Y es tremendo, pero eso es parte de lo que uno vive, es parte de cómo ha sido trazada la historia de uno. El punto es, ¿qué hacemos con eso? Porque si lo dejamos como algo estándar, una manera de vivir. Ahora entiendo por qué no me has invitado más a tu casa, porque la última vez que fui me comí todo, entonces lo provocó ansiedad al hombre. Por eso estaba la cena vacía. La verdad es que no comió tanto la primera vez que llegó, eso sí, ahora que me recuerdo, no fue tanto lo que comió. Pero, porque sabía de tu condición, entonces me comporté. Pero queremos ubicarnos, ¿verdad? Es importante que nos ubiquemos. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Ha dejado algún tipo de herida del pasado, verdad? ¿Alguna condición que nos esté empujando al temor, verdad? Acuérdense, el tiempo de la pandemia, una de las cosas que reinaron en el ambiente fue el temor. Y no solo el temor a la enfermedad per se, o sea, el temor a no o a la tener muerte, papel. el temor a no tener. Así es, yo no sé por qué fue lo primero que se gastó. Un misterio. ¿Verdad? Pero es importante que lo meditemos porque lo que está destacando aquel autor es sumamente valioso, ¿verdad? Por favor. Sí, y conectamos justamente el siguiente bloque de la lectura que dice que las sacudidas económicas, el miedo a la muerte, la pérdida de la vida normal, un futuro imprevisible por completo,
Este tipo de caos catastróficos nos lleva a el núcleo de la necesidad y del temor humanos. ¿Tendré provisiones? ¿Será suficiente? ¿Habrá abundancia para mí? Cuando se vive en una hora como esta, cualquier vulnerabilidad a la escasez y a la desolación se convierte en una vulnerabilidad de alto nivel, lo que nos lleva a una gracia de veras hermosa que Dios quiere proporcionar. La palabra más pronunciada por los soldados heridos y moribundos en el campo de batalla es mami, madre, mamá. Claro que sí. Desde que tenemos uso de razón, nuestra mamá es la fuente de todo consuelo, seguridad, alimento y ayuda. La mamá es misericordia. En términos del desarrollo infantil, la madre es lo primero, antes que el padre. Desde el útero recibimos todo el alimento de nuestra madre. Dependemos de ella en todos sus sentidos. Sus emociones durante el embarazo, en especial lo que siente por nosotros acerca de estar embarazada, moldean nuestras emociones en nuestra vida adulta. En los primeros momentos después del nacimiento nos colocan sobre el pecho de nuestra madre y nuestra primera experiencia de apego es con ella. Como escribía el psicólogo Robert Karen, los jóvenes sanos en lo emocional, que eran a la vez autosuficientes y capaces de confiar en los demás, tuvieron una vida familiar en la que ambos progenitores eran amorosos y generosos de manera emocional. Y la madre les había transmitido un sentido de seguridad total. Vamos a entrar a continuación, amigos, a hacer un análisis que puede parecer un poquito científico desde la perspectiva de Eldredge. Nosotros le invitamos a que usted le ponga más atención al tema del corazón, al tema del corazón y cómo Dios puede empezar a llenar todo lo que Él va a describir. Perfecto. A nivel físico, la composición de la leche materna y lo que hace por el niño en el desarrollo es fenomenal. La leche materna mejora el desarrollo cerebral, desempeña un papel fundamental en el desarrollo del sistema inmunológico del niño, fortalece al bebé en el desarrollo contra un sinfín de infecciones y hospitalizaciones, y los estudios han demostrado que reduce el riesgo de que un bebé muera a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. Los beneficios son innumerables. Me limito a citar algunos para ilustrar lo profundo que debe ser la nutrición de una mamá. La vida fluye literalmente de ella. A nivel emocional, nuestras convicciones fundamentales acerca de si vamos a tener suficiente, si nos van a alimentar y bendecir. Estas convicciones primarias y viscerales nos llegan a través de nuestra relación con nuestra mamá, sobre todo durante la infancia. El apego emocional comienza durante la lactancia. La seguridad de la abundancia es algo que aprendemos de nuestra madre. Aunque decir que la aprendemos parecerá demasiado cerebral, como aprender a leer. La seguridad de la abundancia, o no, se imprime en nuestras almas y se convierte en una convicción fundamental. Antes de siquiera aprender a hablar, formamos nuestras creencias más profundas sobre el mundo y nuestro lugar en él a través de la interacción con nuestras mamás. Aprendemos el amor básico, aprendemos el alimento primario. Cuando se amamanta un niño, el bebé hasta saciarse, él pues se asegura el alma en su desarrollo. De hecho, mis necesidades importan en lo que ha de percibir un bebé. Estaré saciado, estaré satisfecho, tendré suficiente. En estos primeros meses y años ocurre algo más. La madre le otorga a su hijo lo que llamo la bendición de ser. Se te celebra por estar aquí, tu simple existencia le trae alegría al mundo y por eso tu existencia es bendecida a través del alimento, la atención, el deleite y el vínculo de amor. Esta bendición es algo que la madre derrama sobre su hijo sin que nadie se lo pida. En su libro Supervivencia, Lawrence González escribió: los psicólogos han observado que una de las necesidades humanas más básicas desde su nacimiento es que alguien le contemple. Se ha observado a madres de todo el mundo pasar largos ratos mirando con fijeza a los ojos de sus bebés. Ser visto es ser real. Sin otro que nos mire, no somos nada. Parte del terror de verse perdido, por ejemplo, perderse en la naturaleza, proviene de la idea de que nadie nos vuelva a ver jamás. La resiliencia se nos concede al ser amados y al experimentar la satisfacción de nuestra profunda hambre con una abundancia abrumadora. Y lo que está planteando aquí John Eldredge no es otra cosa más que el vínculo tan especial que la maternidad hace en la vida de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Al introducirnos a la sociedad, al introducirnos a las relaciones interpersonales.
Y es tan fundamental que hay tanta fisiología involucrada, que hay tanta Proceso relación, neurológico. tanta entrega. ¿Qué más? Procesos neurológicos Sí, cognitivos. totalmente de acuerdo. Y el tema es este, ¿verdad? Que realmente eso es lo ideal, ¿verdad? Eso es lo que realmente se esperaría, eso es lo que los estudios han logrado concluir. El punto es que en nuestra sociedad y en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares, en medio de las dificultades de la historia generacional, en medio del desarrollo a nivel de sociedad, no tenemos siempre todo esto, ¿verdad? Y algunos de nosotros podríamos habernos sentido tal vez de alguna manera aquí o excluidos del concepto, ¿verdad? O tocados en lo más profundo de nuestro ser, pero seguro nos dejó pensando a todos, ¿verdad? La importancia de la madre, el vínculo, pero por sobre todo pienso, ¿verdad? Y quiero traerlo sobre la mesa para dejar espacio a mis amigos acá a conversar, la importancia de cómo todo eso es un amor terrenal, es un amor dentro de todo, aunque puede ser de mucha entrega y de mucho sacrificio, vaya si no admiramos a las madres, incluso podría ser terrenal, podría ser limitado, ¿verdad? Y es precisamente por nuestra humanidad involucrada, que podría ser de alguna forma fragmentada. Yo conozco a muchas madres que han tenido que trabajar, sacar adelante hogares, sacar adelante a sus bebés y a veces solas, ¿verdad? Cuando no han podido tal vez estar con ellos suficiente tiempo. Y eso va formando el corazón de la humanidad. La verdad es que es triste. Yo estoy siguiendo, por cierto, un caso en Argentina, en Comodoro Rivadavia, por la muerte de un pequeño de 4 años, Ángel, a manos de la mamá y el padrastro. Resulta que la mamá lo abandona cuando tenía 1 año de edad. Se va a otro lugar de la Argentina y después de unos cuantos años regresa y pide la tutela. El niño estaba muy bien en términos nutricionales. Indudablemente había expresión de amor por parte del padre, pero siempre hacía falta ese lado materno. Ahora, por cuestiones ideológicas, por cierto, a través de la justicia argentina, el niño fue trasladado a la mamá, aun cuando ella tenía ya una pena y estaba enfrentando cuestiones legales por abuso a otros hijos. Tristemente y lamentablemente, el niño falleció con 22 traumas o golpes en el cráneo por parte del papá y la permisividad de la mamá. Son realidades tristes, realidades complejas, realidades que a veces Evelyn, Lucas, Rubal se conectan con no necesariamente de un golpe violento, pero sí una palabra o esa falta de afectividad o inclusive esa falta de presencia con el dolor que usted, yo o nosotros podamos estar viviendo. Y creo que eso abre la discusión para varios tópicos que son importantes. Y yo quisiera que recordemos que estamos hablando de resiliencia. Esto tenemos que ponerlo en la mesa porque uno diría, ¿y este hombre por qué está hablando de estas cosas, verdad? Y es porque él lo que nos hace ver es la forma en que reaccionamos ante una dificultad, ante un dolor, tiene también que ver con nuestro pasado, ¿verdad? O sea, cómo fuimos criados, cómo fue nuestra relación con nuestra mamá y nuestro papá. Tengo que decir que difiero un poco con el autor porque creo que el papá y la mamá, como diría Juan Varela, la paternidad es heteropaternal, pues, o sea, se necesita papá y mamá. Claro, en la etapa primaria, en la infancia, desde la gestación y los primeros años de edad, la madre es, por naturaleza y por diseño, es primaria, ¿verdad? Ahora, lo que cita aquí el libro Lawrence González es que si un niño crece con una madre que provee seguridad constante, el cerebro se cablea para asumir que el mundo es un lugar donde los recursos emocionales y físicos estarán disponibles. Entonces, haciendo este contexto recordemos que cuando hablamos de resiliencia nosotros tenemos que observar cómo reaccionamos ante una dificultad. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? Por ejemplo, recuérdese cómo reaccionó usted cuando dijeron hay pandemia y se va a cerrar todo. Sí. ¿Fue usted de los que corrió al supermercado e inundó? Porque eso no es importante, uno se ríe de eso ahora, pero lo que queremos decirle es, el autor lo que nos quiere hacer es reflexionar cómo estamos respondiendo. Si tuvimos una relación buena y profunda con nuestra madre o tuvimos el extremo de una mamá como la que Gonzalo nos presenta, que es violenta físicamente y al punto de matar a su propio hijo. O sea, ¿cuál es la respuesta que nosotros como adultos o como jóvenes estamos teniendo ante la dificultad? Va a revelar qué hay en nuestro corazón. Y no es para echarle la culpa a los papás. Claro. Yo quiero agregar algo que mencionó Evelyn, que creo yo que es sumamente importante. Es que todo lo que está mencionando el autor no implica la ausencia paterna, particularmente en contextos bien constituidos, valga
la redundancia. Y lo digo porque eventualmente los estudios plantean que los primeros 7 meses, y quizás Evelyn lo corrobora, es inevitable el apego entre el niño y la mamá si existe la bendición y la posibilidad de amamantar y dar todo lo que tiene que ver con los procesos de inmunología y procesos cognitivos y neurológicos. Pero eso no significa que el padre no está presente. El padre tiene que tener el cuidado solícito de la esposa ante el cansancio. Exacto. Y después de esos 7 meses, el involucramiento de ambos es fundamental para formar no solo el sentido de observación de parte de la mamá, sino también el carácter y la espiritualidad del niño o la niña. Así que básicamente lo que estamos diciendo es que cuando el texto bíblico menciona en Efesios capítulo 6 la importancia de la formación de nuestros hijos, no dice mamá, dice padres en plural. Eso es fundamental y esencial. Yo creo que lo acabo de vivir y lo tengo muy reciente porque tengo 2 chiquitos, uno de 4 y otra que va a cumplir 2 en unas semanas. Yo recuerdo esas veces donde he estado con los 2, en donde los he tenido que hacer, pero le digo, pero mi amor, yo también te amo, le digo, porque ellos rápido buscaban a su mamá para todo. Y justamente hemos podido ver la evolución de ese proceso de lactancia cuando la dejan, en donde ya están en una edad donde me empiezan a buscar también a mí, donde ya los tengo los 2 encima y ha parecido raro, pero es totalmente hermoso. Pero ahorita acabamos de leer 2 historias que parecieran que están desconectadas, ¿no? Vemos a Mac robando un chocolate, a gente acaparando, pero yo me pongo a pensar, si la ausencia de padres terrenales causan ciertas cosas, imagínense lo que puede hacer en nuestras vidas la ausencia de un Padre Celestial, no porque Él no esté, sino porque nosotros no lo recibamos. Y yo creo que justamente el problema del acaparamiento que podemos ver y de lo demás es la falta de comunión con ese Padre Celestial que tenemos. Y me hace pensar en el Éxodo, justamente cuando estaban ellos en el desierto. Y Dios les dice que les va a mandar el maná diario. La oración del Padre Nuestro después dice, el pan de cada día, dárnoslo hoy. Y que hemos decidido desde el principio de la humanidad depender de nosotros. Ellos acapararon el maná porque no confiaron en la palabra y se echaba a perder. Entonces, yo he podido ver cómo se conectan las 2 historias en esa paternidad. En una, en donde los terrenales, pues fallamos porque somos imperfectos. Y acaparamos. Pero en la otra, en como hijos, que olvidamos que tenemos un Padre Celestial. ¿Y sabes cuál es el riesgo? Creo yo, Luca, partiendo de lo que mencionas, en no ahora buscar a Dios. Exacto. Porque, digamos, si bien la ausencia de uno o de los 2 padres, o el trato, o la relación, ¿verdad?, fue de cierta manera y marcó nuestra vida y eso nos empuja a vivir en una situación de escasez, en un modo de escasez todo el tiempo. Encontrarnos con Dios puede restaurarnos el concepto no solo de la provisión de Dios, del acceso a lo que Él nos permite, sino también de la forma de ver el mundo, de ver las relaciones con otras personas y por sobre todo restaurar si hay algo que restaurar a nivel familiar. Pero la clave está, bien lo decías, en girar, en poner nuestro enfoque en otro sitio. Bueno, Y tiene que ver mucho con la temática que nos convoca el día de hoy. Está relacionado al amor de Dios. Y cuando hablamos del amor, no estamos hablando de una expresión poética o idílica. Estamos hablando de hechos concretos que tiene nuestro Creador para con usted y para con nosotros. Lo digo particularmente porque a la luz del Salmo y a la luz de la lectura que estamos iniciando, lo que aprendemos es esto. Dios nos escucha. Dios comprende por lo que estamos pasando. Pero a la luz de eso, Él actúa. ¿Y cómo actúa? Pues haciéndose hombre, experimentando el dolor. No solo es una cuestión conceptual, sino es una realidad. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a nosotros. Es decir, Él comprende particularmente por el dolor el cual ha pasado usted, sea por abandono de papá o de mamá, sea por alguna prueba o tribulación. Y como decía Luca, lo que tenemos que hacer es experimentar y extender nuestros brazos de un Padre que siempre ha estado ahí y que ha demostrado con hechos concretos lo que implica y significa el amor por usted. A pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, a pesar de que nos encontremos como estos hombres allá en la cueva de Adulam, ¿verdad? Y tal vez rechazados, fracasados, dolidos, sin familia, no sé cuál puede ser la condición, a tomar la decisión de levantar nuestra mirada y ponerla en Dios. Y esa es nuestra invitación concreta para que podamos hacer hoy, ¿verdad? En medio de la necesidad, en medio de las situaciones que estemos viviendo, en medio de cómo sea nuestra vida hoy, un legajo y un cúmulo de experiencias que han ido formando, o me atrevo a decir, o tal vez hasta deformando algunas áreas de nuestra vida en la manera en que nos relacionamos, en la forma en que nos conectamos con otras personas. Todo eso puede cambiar en Dios.
Todo eso puede cambiar si nosotros entendemos que Él está cerca de los justos, está cerca de los quebrantados, Él está cerca de aquellos necesitados de corazón. Hoy queremos invitarte y queremos hacer una oración puntual, invitando a Jesús a nuestras vidas y que en medio de lo que podamos estar sintiendo, viviendo, temiendo o experimentando, a que podamos invitar a que Jesús se convierta en el Señor de nuestras vidas y transforme totalmente nuestro presente, nuestro pasado, a un futuro totalmente distinto. Mucho gusto, y solo quiero hacer una mención. Después del capítulo 34 vuelve la persecución para con David. La única diferencia es que él ha tomado la decisión de confiar en el Señor aún en medio de que las circunstancias parecieran no ser favorables. Y por eso, Señor, nos acercamos a tu presencia, pidiendo para que toda la comunidad de Vaya con Dios pueda tener una actitud diferente ante la vida, que podamos comprender que tú no solo estás presente, sino también actúas a favor de nosotros. Tú nos escuchas, tú nos comprendes y tú quieres ser consolador y misericordioso de nuestra vida. Señor, yo te pido que podamos abrir nuestro corazón a ti y que te podamos no solo declarar como Señor y Salvador de nuestra vida, sino particularmente comprender que en ti se llena cualquier vacío del alma, que en ti es reemplazado cualquier ausencia de amor y que en ti particularmente podemos tener no solo esperanza terrenal, sino esperanza de vida eterna. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un breve corte y regresamos con más de Vaya con Dios. Más allá de nuestras fuerzas, Dios nos da una fuente inagotable que nos permite vencer la dificultad. Con fe en sus promesas, descubramos juntos el poder de la resiliencia. Vaya con Dios. Recuerde que venimos hablando de cómo es que se cablea nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso a responder a la dificultad, y el autor nos hace reflexionar acerca de la importancia de la figura materna en esto. Así que resiliencia materna. Creo que es algo muy profundo que el bebé reciba primero su sistema inmunológico de su madre. De manera física, emocional, anímica y espiritual, Dios quiso que recibiéramos nuestra resiliencia e inmunidad a través del apego con nuestra madre. Yo agregaría nuestros padres, pero... Sí, claro, es cierto. A propósito, voy a anotar ese verbo, ¿verdad? El verbo cablear para mi diccionario. Está muy bueno. El psicólogo Robert Karen realizó una amplia revisión de las investigaciones existentes sobre el apego maternal. Con precisión devastadora informó de muchos de los descubrimientos más antiguos sobre la ausencia de la madre en un niño. Esta historia es representativa de cientos similares. Estamos en una institución sin nombre. Con imágenes granulosas y parpadeantes se nos muestra a Jane, una bebé de raza negra, justo después de que su madre se viera obligada a dejarla por lo que resultaría ser un periodo de 3 meses. Es una bebita feliz, accesible, que sonríe y se ríe mientras un observador adulto juega con ella. Una semana más tarde se nos muestra a Jane una vez más. Es doloroso reconocer que se trata de la misma bebita, pero ahora está deprimida, con los ojos escrutadores, indiferente por completo, excepto en que al final un tremendo y desesperado y triste gemido es expelido. El médico no puede calmar a la niña. Patalea, solloza en una terrible agonía. Estos síntomas duraron los 3 meses que su madre estuvo ausente. Al mirar a esta niña, sentimos que somos testigos del dolor y la tristeza más profunda que pueda imaginarse. Karen continuó señalando que la privación de la madre tiene lugar de muchas maneras que son mucho menos perceptibles que el abandono total, pero igual de devastadoras. Por muchos supuestos, para muchos bebés, incluso desde sus primeros días, el amor materno se ve comprometido de maneras fundamentales. La madre es fría e insensible la mayor parte del tiempo. La madre es incapaz de satisfacer las necesidades de un bebé muy exigente o temperamental. La madre está demasiado preocupada por sí misma y por sus sentimientos de privación como para entregarse plenamente. La madre está amargada y enfadada y su rabia estalla en arrebatos. Me doy cuenta mientras escribo esto de que estoy llevando a un territorio profundo y sagrado. Procederemos con delicadeza porque esta privación es algo que Jesús desea sanar con urgencia. La necesidad es tan primordial, el papel de la madre es tan verdaderamente sagrado que a menudo hace que sea muy difícil nombrar la privación materna en nuestras propias vidas.
Eso significa que muchas veces no queremos ni platicar de algo así, ¿verdad? En especial cuando tuvimos una madre que pudo haber estado ausente y también distante. Vuelve a dar otro ejemplo aquí el autor. Dallas perdió a ambos padres después de la Gran Depresión. Su madre, Mamie, le escribía poemas a sus hijos desde el hospital. Otro hermoso cuadro de la seguridad emocional que una madre ofrece a sus hijos. Pero nunca volvería a casa. Y particularmente el autor continúa diciendo, la pérdida de su madre fue incomprensible para este precioso niño que ni siquiera tenía 3 años. Durante el funeral o el velorio, el pequeño Dallas intentó subirse al ataúd de su madre. En todos mis años como terapeuta nunca he escuchado una historia más conmovedora. Perder a una madre, no haberla tenido nunca o vivir con una madre que de muchas maneras no puede ofrecer el amor que necesitamos es devastador. No hay otra manera de describirlo. Las investigaciones son abrumadoras al respecto. Lo que nos ayudará en este punto a nombrar nuestra necesidad de ese amor y apego es preguntarnos mis reacciones ante las dificultades. Mucha atención a esta pregunta, porque aquí creo que esto puede ser un parteaguas en relación a todo lo que hemos venido leyendo de lo que este autor escribía. Mis reacciones ante las dificultades como adulto prueban que recibí, sin lugar a dudas, la seguridad de la abundancia cuando era pequeño. O sea, ¿hubo abundancia de pequeño o hubo escasez? Mis reacciones pueden ser el reflejo de ello, es lo que está diciendo el autor. Mis acciones y emociones demuestran que recibí la seguridad absoluta de que mis necesidades importan y que se satisfarán y serán también con alegría. La madre de un amigo mío era una mujer brillante, inteligente, atractiva y con mucha energía. Cuando mi amigo era niño, ella cursaba estudios de posgrado, lo que significaba que pasaba mucho tiempo fuera de casa. Lo que él descubrió de adulto fue que su madre era una mujer muy distante y que, a pesar de que le ofrecía vacaciones, comida, gourmet y buenos libros, lo que no le daba era a sí misma. Le negó el apego fundamental y el alimento que él ansiaba en su niñez. Más tarde me escribió. Hace unos años mi esposa y yo estábamos de vacaciones en Nueva Zelanda, en la campiña. Estás rodeado de campos de ovejas. Hay ovejas por todas partes. Era primavera, por lo que era temporada de partos. Estaba, sí. Estaba observando a una oveja madre con su cordero. Es que está lleno de historias. ¿Sí? ¿Verdad? Sí, estaba contando su historia, porque eso es lo que estaba haciendo anteriormente. Menciona a Louis, ¿verdad? Y de ahí empieza con todas estas escenas. Y esta es muy particular. Mire, estaba observando una oveja madre ahí en Nueva Zelanda con su cordero. Se habían acostado para descansar cuando la oveja madre se levantó. Decidió que iba a cruzar el prado e irse a otro sitio a pastar. Su corderito se levantó con su madre y mientras ella se iba, él se quedó a su lado. Eran prácticamente uno. Tengo que confesar algo. Desde aquí yo tengo la lectura. Ahora, yo cuando sacó esta historia, yo pensé que algo malo estaba a punto de pasar. Al corderito. Al corderito. Cuando dijo voy a atravesar hacia el otro lado, dije se quedó en el río, ¿verdad? Y no, gracias a Dios no fue tan crudo el asunto. Pero eso llama la atención porque él está tratando de fortalecer ese vínculo que existe entre mamá e hijo con esta escena. Y dice, miro esto y observo a mi alma viéndolo, dice Eldredge, ¿verdad? Y me di cuenta, en realidad no tengo una categoría para ver ese vínculo tan especial entre ese animal y su hijo. Continúa explicando lo que él experimentó. Buscó en ese archivo y no encuentro nada. Busco en ese archivo y no encuentro nada. Al mirar a ese corderito pensé, ¿y si su madre no le ofreciera nada? ¿Y si un día desapareciera por completo del campo? ¿Qué es lo que le sucedió a mi mamá? Eso fue lo que le sucedió a mi mamá, dice el autor. Volvió a trabajar cuando yo era muy pequeña y nunca volvió a casa en realidad. Todos estos años me he preguntado por qué no me sentí unido, en especial a mi madre. Ahora veo que ella nunca estuvo pegada a mí. A esto se le podría llamar la categoría de heridas maternas, pero creo que una descripción mucho más exacta es desolación materna. El alma debe recibir alimento profundo de nuestra madre, alimento físico y emocional en total abundancia. Cuando no es así, el alma experimenta una hambruna de tipo más grave. ¿Qué hay para ti en el archivo de tu madre, de su cuidado y el amor de madre? Y se hace una pregunta demasiado importante. Comienza con esto. ¿Recibiste la seguridad de la abundancia? Aquí ya está tocando
fondo. Fibras. Sí, aquí ya está tratando de aterrizar. Realmente este hombre, ¿verdad? Con todo lo que él venía planteando en relación mamá e hijos. Y dice en su investigación, este científico Karen descubrió una relación directa entre la privación de la madre y el robo juvenil. Oiga esto, niños y adolescentes que llamaríamos jóvenes problemáticos, esos con tendencias compulsivas a robar cosas, dice él, todos tenían antecedentes de privación materna. Aunque todos robaban de manera repetida y compulsiva, los robos eran a menudo inútiles y todos de los chicos destruían los regalos que les hacían. O sea, no servía de nada lo que obtenían al final. Ninguno parecía tener idea del significado de lo que estaban haciendo. No podían decir por qué robaban. Parecían insensibles al mal que les causaban a otros. Un niño al que separan de su madre no solo anhela su amor, sino también los símbolos de su amor. Y así, por lo general, los jóvenes ladrones robaban leche, comida o dinero para comprar alimentos. Estas son las cosas que se asocian de forma natural con la gratificación. A menudo les robaban a sus madres, en una actitud simbólicamente de algo trágico en esto. Sí. La verdad que es una realidad lo que está describiendo el autor, y por eso continúa diciendo, tal vez incluyendo un acto perfectamente simbólico como acaparar papel higiénico, ¿verdad? Recuerde que él dio ese ejemplo a la luz de la pandemia. Incluso las mejores madres fracasan en algún momento, pues todos somos personas quebrantadas en un mundo caído. Las ansias insatisfechas de seguridad, amor, bendición y alimento se prolongan hasta la edad adulta. Lo que quiero señalar es que cualquier medida de privación aquí es una necesidad tan primordial que nos deja vulnerables a la desolación. Y Dios tiene la provisión para nosotros, para cuando hemos sido como corderitos, siendo abandonados y descuidados por quienes tenían el privilegio de cuidarnos. Dios tiene una respuesta. Atención a esto. Dios tiene una respuesta, o sea cual sea nuestro pasado, sea cual sea nuestra situación. Pudo haber sido la de este corderito, ¿verdad? Que tenía a su mamá oveja a la par y no hay ningún problema, ¿verdad? O pudo ser la situación, o puede ser la situación de estos jóvenes que fueron abandonados y tal vez se han dedicado a robar y pertenecer a pandillas, yo qué sé. Cualquiera que sea nuestra situación, dice el autor, Dios tiene una respuesta y Él puede saciar y llenar el corazón de cualquier persona que sienta este vacío emocional y existencial y quiere llenarlo hoy mismo. Decide creerle, decide ser lleno de su amor para perder ese miedo a no tener suficiente o bien a no ser suficiente. Y ahí termina. Toda la construcción, todas las historias que contó John Eldredge se refería exactamente, quería llegar a esto. Y por eso nosotros te invitamos desde la primera parte del programa a poner nuestra mirada, como lo hacía David en el Salmo 34, a poner la mirada en Dios, a bendecir a Dios en medio de la necesidad, a bendecir a Dios con palabras de gratitud, con palabras de fe, de esperanza, y a ver cómo Dios ha estado siempre en nuestras vidas. Sí, nuestra situación podría ser como fue pintada, descrita hace un momento, más crítica o menos crítica, y estoy de acuerdo. Nos puede haber movido alguna fibra, como bien lo decía Gonzalo hace un rato, con las preguntas que hizo el autor. Pero la realidad es esta. Cuando nosotros nos damos cuenta y entendemos que el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios desborda desde siempre. Él dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos en una relación totalmente distinta ahora a Dios. Las condiciones pueden cambiar para todos, para cada uno de nosotros. Y por eso te decíamos, nosotros cada día tenemos que tomar la decisión de definirnos por Dios, a pesar de nuestra historia, a pesar de las situaciones. Bien lo decía David en otro de sus salmos que a mí me gusta muchísimo. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, Salmo 27:10, el Señor me mantendrá cerca. A pesar de cualquier situación, a pesar del impacto moral, el impacto social que eso pueda producir, emocional y relacional, a pesar del vacío de no tener a un papá cerca, a la figura paterna que es tan valiosa también, al hombre que modela la dependencia de Dios, que modela ética de trabajo, que modela tantas cosas. A pesar de eso, Dios nos mantendrá cerca. Él no nos va a abandonar. Eso es importante marcarlo, porque de lo contrario, todas las escenas, todas las historias que vimos solo nos podrían dejar pensando en nada, ¿verdad? Pero para nosotros ese es el punto de partida. Y es interesante, amigos, cómo se va reconfigurando la identidad de la persona cuando encontramos ese amor genuino que viene de parte del Padre. Y lo digo porque posiblemente en su hogar haya estado la presencia
de su papá y de su mamá, pero no necesariamente haya habido esa conexión paterno-materna por el mundo en que vivimos, un mundo consumista. Acabo de escribir un artículo denominado sobre la sociedad de la velocidad. Literalmente no paramos, no hay tiempo para nada. Y cuando creemos que podemos tener el tiempo, puede ser demasiado tarde. Sin embargo, usted puede ver en la historia bíblica de Salmo 34. Y le invitamos a que pueda leer también las crónicas o el libro de los reyes, pero enfocarse en la vida de David. David, su papá particularmente, no daba mucho por él. Y por tanto sus hermanos no daban mucho por él. Es decir, su identidad era concentrarse particularmente en el cuidado del pastoreo de las ovejitas o los cabritos que eran destinados para la alimentación o para el sacrificio en el contexto religioso del Antiguo Testamento. Y vean cómo el amor de Dios, ese amor que es infinito, que es eterno, reconfigura la esencia de David hasta convertirse en un rey. No porque esté exento de problemas o de malas decisiones. Sin embargo, los salmos reflejan ese encuentro profundo de alguien que no necesariamente estaba reafirmado por sus padres. No sabemos mucho la historia de la mamá, pero sí sabemos la historia del papá, de lo que llega a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y creo que eso es lo que usted tiene que experimentar, como nosotros lo hemos de experimentar, lo estaremos experimentando en diferentes etapas de nuestra vida, amigos. Y yo quiero aprovechar y citar hoy al editor de nuestra Biblia de regalo, al pastor Miguel Núñez. Él justamente dice que para él, como la medicina para estas heridas maternas que justamente mencionaba el autor, es tener bien claro que las deficiencias de nuestros padres terrenales no de ninguna forma simbolizan la perfección de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Y eso tenemos que tenerlo muy bien en claro, sino que simplemente nos revelan la necesidad de Él mismo. Cuando nosotros necesitamos a nuestra mamá, a nuestro papá, porque nos hizo falta, revelan que nosotros como humanos necesitamos justamente de esa figura. Y lo más gozoso y que más trae paz es que vemos que el Señor no simplemente nos va a sanar las heridas, sino que Él nos va a, no sé si esta es una palabra válida, a reparentar. Él nos toma con ese espíritu de adopción. No sé, Gonzalo, si es una palabra válida, pero vas a agregar tu... como justamente nos toma con ese espíritu de adopción, que justamente dice con el cual nosotros clamamos Abba Padre. Y podemos gozar de esa figura que en algún momento nos pudo haber hecho falta, que necesitamos. Y lo importante, ¿no? Que no es que vayamos a vivir con esas heridas. No tenemos por qué tampoco nosotros tener la justificación para seguir viviendo igual. Porque si creemos que fuimos adoptados y tenemos un padre que sí es perfecto, pues podemos tener una vida nueva y como Él le agrada también. Y creo que Luca dio en el clavo, ¿verdad? Yo lo que pensaba hoy era, yo no quisiera que nos quedemos solamente con, ahora entiendo por qué soy así, mi pasado, o por qué, como justificar, como dice Luca. O sea, creo que Dios no nos permite que ahora tengamos estos estudios que nos muestren tan claramente cuál es el impacto de una madre o de un padre a nivel psicológico y se pueda medir cosas que hace 1500 años David seguramente no lo tenía claro, pero lo que sí tenía claro es que aunque papá o mamá fallen, intencional o simplemente porque ellos también están quebrados, David sabía a quién debía recurrir, ¿verdad? Yo quisiera mencionar algo que aprendí hace mucho tiempo y para mí fue muy importante. Pedro nos lo dice en 1 Pedro 1:6, dice, en todo lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversidad de pruebas. Y ahí la palabra es poikilios, no sé si la dije bien, Gonzalo, pero lo que quiere decir es que es diversa, es una diversidad, que no es un tipo de prueba, no es solo una la que Dios puede suplir. Y luego él mismo en 1 Pedro 4:10 dice que seamos buenos administradores de la multiforme gracia y usa la misma palabra. Y lo que está diciendo Pedro es, sí, hay multitud de problemas, hay dificultades, hay quebrantos, hay abandono, pero también está la multiforme gracia de Dios que encaja como esta variedad, ese específico color de nuestra prueba. Existe una gracia específica que pega como un pantón, ¿verdad? Que se encuentra perfectamente. Y lo que le queremos decir es, si esa prueba dolorosa que causó quebranto y vacío y que lo ha hecho un acumulador y ahora dice, yo fui de los que fui a comprar 1 tonelada de papel, la respuesta no es quedarnos ahí, es ¿cuál es esa multiforme gracia de Dios? ¿Cuál es ese color perfecto de la gracia de Dios que responde
a la necesidad de nuestra alma. Como bien dice y es Luca, ¿verdad? Es ese vacío, de paternidad o maternidad que pudieron haber dejado nuestros padres. Dios tiene la respuesta exacta a ese vacío. Exactamente. La verdad es que esto es muy lindo lo que dice Evelyn, Luca y Asdrúbal, porque particularmente en él nosotros encontramos esperanza, encontramos un Padre fiel, encontramos particularmente la respuesta a todos esos vacíos. Y agregaría yo también que no se olvide nunca que esto nos debe llevar a la acción. No solo es decir, ya tenemos nuestro vacío lleno con el Padre, sino que a la luz del Salmo que nosotros leímos, el capítulo 34, es tomar una decisión a acercarnos a Él, a adorarle con temor y reverencia y particularmente a tener una vida controlada, una vida separada, una vida activa, una vida pacífica, una vida que está libre de los temores de este mundo, una vida de fe, no de cobardía, una vida renovada, exactamente. La enseñanza que nos enseña el Salmo es que a la luz de esta nueva identidad que tenemos en nuestro Padre Celestial, el llamado es a la acción y particularmente la acción en el Salmo 34 es la rectitud, es la integridad aún en medio de los problemas. Entonces es comprender esto que es maravilloso, que la gracia de Dios se manifiesta a favor de nosotros, pero también es comprender que tenemos un llamado a la acción y diría yo a no repetir lo malo que se ha hecho en el pasado. Es decir, no es justificación a la hora de decir yo tengo este vicio porque mis padres tenían este vicio. Lo que estamos aprendiendo hoy es tomar una decisión. Esa decisión parte por extender nuestros brazos a aquel que tiene abiertos los brazos para recibirnos. Pero una vez que recibimos el amor de Dios, a tomar acciones concretas. ¿Para qué? Para no repetir los mismos errores del pasado. Y también lo que estás diciendo es fundamental, Gonzalo, porque cabe en nosotros entonces el decidir si eso lo trasladamos a la próxima generación. Así es. Imagínense, digamos, si nosotros tuvimos un tipo de vida, y vaya, está bien, yo coincido con Evelyn. Digamos, los estudios, las investigaciones le ponen nombre a un montón de cosas ahora y se acepta, se entiende, ¿verdad? Y se comprende. Y sirve. Sí, pues sirve, da claridad. Pero realmente a mí me llama la atención que el Salmo 34 describe que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él trae luz a nuestras vidas. Y creo que eso es más importante, ¿verdad? Es más fundamental. La luz que Dios nos puede dar no es más importante como tal, porque sí, es lo importante, ¿verdad? Es la verdad que nos muestra exactamente dónde está nuestro corazón. Y eso lo decía, aquí está en el verso 5 del Salmo 34. Los que miraron fueron alumbrados. Cuando se refiere, busqué a Jehová, él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y yo creo que ahí está la esencia. Cuando nosotros miramos a Dios, podemos ver con claridad y sirve, ¿verdad? Estas herramientas. Pero el punto es este. No llegamos a este punto para quedarnos así. Tenemos que tomar los pasos de acción, como bien lo destacaba aquí mi buen amigo, el ausente Gonzalo, por algún tiempo. Ya la otra, lo había dejado muy... Mamá, ayúdame, mamá. Lo había dejado muy abandonadito a Gonzalo, sí. Pero bien lo destacó él. O sea, realmente cuando nosotros llegamos ante el Señor, tenemos que tomar un paso de acción. Él nos restaura, llena y satura todo nuestro ser de su bondad, de su misericordia, de su gracia, bien lo comentaba Evelyn. Y debemos nutrirnos, pero todos los días debemos ir alimentando esa comunicación, esa relación, enriqueciéndola. Esa es la gran bendición de acercarnos a Dios, que se vuelve una relación dinámica. No es una relación estática que te sana y te deja ir para seguir haciendo lo mismo. Y sino tomar pasos nuevos de acción. Y yo agregaría un punto más que creo que es importante, porque no solo podemos quedarnos en todo esto que es de tremenda bendición. Usted y yo ya hemos entendido la importancia de nuestro Padre Celestial que puede llenar ese vacío que ha existido por alguna práctica que va en contra de los principios de Dios. Hemos aprendido que debemos tomar acciones que realmente reflejen no solo el carácter de Dios y los atributos de Dios, pero hay una cosa que no podemos olvidarnos, que si nosotros a la luz de haber entendido esto optamos por hacer lo malo como nos lo hicieron, mire lo que sucede, porque Yahvé no se agrada de aquellos que realmente hacen lo incorrecto delante de él y delante del prójimo. Hay una condición natural y específica. Totalmente. Y algo importante justo que Gonzalo comentabas acerca de los atributos de Dios. El salmo que citaron hace poquito fue, aunque mi padre y mi madre me dejaran, yo también quiero aquí que reflexionemos en algo. Si nuestros papás faltaron,
no agarraron a Dios por sorpresa. Él en las Escrituras nos deja claro que Él también sabía que estas cosas podían suceder. Conmigo pasó, yo viví con mi mamá justamente nada más, pero yo descubrí que a Dios no se le pasó. A Dios no se le pasó que mi papá no estuviera conmigo y estuvo en todo momento. Gracias por ese testimonio, Luca. ¿Qué tal si oramos y le pedimos a Dios, Señor, haz una intervención en nuestras vidas? Si nuestra situación ha sido como la de Luca o ha sido como lo que hemos mencionado hoy, te pedimos perdón si eso ha sido justificación para vivir así, encerrados y dejados al abandono. Hoy te invitamos a que tú tomes las riendas de nuestra vida, a que nos dirijas, a que nos saques adelante, nos dé la fuerza, la valentía, nos ayudes a tomar decisiones que nos permitan avanzar, Señor, pero de tu mano. Lo hacemos de manera distinta. Hoy hacemos lo que dice el autor al final, decidimos creerte. Nos llenamos de fe, Señor. Nos llenamos de tu amor para perder miedo y realmente ser satisfechos en ti. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Queremos invitarle a que usted mañana se vuelva a sintonizar con nosotros. Mañana vamos a ver otro tema riquísimo en esta temporada, resiliencia. Invita a sus amigos, pero hoy no va más. Le decimos, no vaya solo ni mal acompañado. Vaya con Dios. Vaya con Dios.